Continuamos con el desarrollo de la unidad didáctica número 3, es decir, lo que hace al sistema de decisiones de la empresa, que ya en reiteradas ocasiones hemos hecho la presentación del mismo, de los distintos tipos de decisiones o subsistemas que lo integran, y en este caso vamos a ver algo más respecto de las decisiones de operación o de operaciones, es decir, lo que hace al sistema físico, al sistema sustantivo de la empresa. Dentro de las decisiones de operaciones, los autores Laborda, Castillo y De Suani proponen ver integrado por los siguientes tipos de decisiones. Decisiones de gestión de aprovisionamiento, o sea, de los inventarios, de los stocks, decisiones de gestión de fábrica, de la producción, y decisiones de gestión de comercialización, es decir, del marketing. Vamos a dedicar entonces ahora a desarrollar lo que hace, al menos parcialmente, a las decisiones de gestión de aprovisionamiento, o también podríamos denominarlo de abastecimiento, que tiene que ver con los inventarios, con los stocks. Básicamente, ¿cuál es la función del aprovisionamiento o del abastecimiento? Esencialmente consiste en tratar de armonizar, de adecuar dos flujos de productos, de materiales, de materias primas, etcétera, que tienen distintas velocidades. A ver, veamos lo siguiente. Una empresa que se dedique simplemente a la compra y venta, no efectúa ninguna clase de transformación ni de adición al producto que compra. En el estado en que lo compra, luego lo vende. Necesitará tener un stock de esos productos de reventa, como normalmente se dice. Ahora bien, la velocidad de conformación o de ingreso de ese producto a ese stock es una velocidad distinta a la velocidad de salida, que tiene que ver con las ventas. Entonces, lo que se encarga la función de abastecimiento o de aprovisionamiento es tratar de armonizar considerando esas velocidades distintas de flujos de ingresos a un stock o a un inventario y las salidas de ese stock o inventario de manera que esas existencias sean las necesarias para poder cumplir adecuadamente con los objetivos empresariales previstos. Si no se trata solamente de productos de reventa, de bienes de reventa, sino que se trata de materias primas y materiales que van a sufrir un proceso de transformación, el concepto no cambia. El flujo de ingresos de esas materias primas o materiales depende de la compra que se haga a los proveedores. Y la velocidad de salida o de uso, en ese caso, porque es la propia empresa quien va a usarlo, es distinta. Se requerirá una velocidad distinta, adecuada a las demandas que tengan respecto de cuánto sea necesario producir para luego vender. Se transformará en un inventario de productos terminados y listos para la venta, que a su vez tiene una velocidad de salida distinta que depende de la demanda que tenga ese producto. Por lo tanto, la función de abastecimiento tiene que ver entonces con lograr armonizar o con lograr adecuar esas distintas velocidades de flujos de productos, materiales o materias primas. Por lo tanto, se logra, esa adecuación o armonización se logra estableciendo cuál es el nivel de existencia, cuál es el nivel de los inventarios o de los stocks que deben mantenerse en almacenes. Ese nivel, como no es difícil percatarse, tiene que ser de una magnitud tal que no permita que existan faltantes para poder dar lugar a la producción o a la venta, con lo que significaría quedarse sin las existencias necesarias, pero tampoco tenerlo en una cantidad superabundante que impida a la empresa o que le signifique un costo de mantenimiento y de financiamiento por tener un capital inmovilizado. De allí que, entonces, el objetivo de la gestión de inventarios es mantener las existencias, ya se trate de materiales, materias primas o productos terminados, productos de reventa, necesarios para la actividad empresarial en el nivel óptimo, tal que permita disponer de ellos en la cuantía adecuada, la cantidad necesaria.
Desde luego que con la calidad suficiente en el momento en que sea oportuno y, como corresponde a la actividad empresarial, al mínimo costo. Cuando se dice al mínimo costo, es porque se está pensando bastante directamente en la maximización de la utilidad de la rentabilidad, que se logra maximizando ingresos y minimizando costos, ¿verdad? Entonces, dentro de los modelos que pueden existir para tomar decisiones, que de eso se trata lo que estamos evaluando, la toma de decisiones, para tomar decisiones en la gestión del abastecimiento, del aprovisionamiento, vamos a dedicarnos a hacer la evaluación y a estudiar uno de ellos que por la sencillez que lo caracteriza suele ser usado, y es el modelo de las cantidades fijas. Entonces vamos a dedicarnos a estudiar el modelo de las cantidades fijas para la gestión del stock o del inventario. En el modelo de las cantidades fijas, el aspecto que más interesa considerar es determinar cuál es la cantidad a requerir, la Q, ¿verdad? Venimos simbolizando coherentemente con Q, la cantidad. Q, hasta aquí es siempre sinónimo de cantidad. La cantidad de qué, de lo que corresponda, ya sea materia prima, materiales o mercaderías de reventa. ¿Cuál es la cantidad a pedir? De manera que la gestión resulte la más económica, al minimizar los costos asociados a la administración del inventario. Mantener un inventario, mantener un stock, tiene un costo. Enseguida vamos a ver cuáles serían los aspectos más importantes que integran ese costo. Por lo tanto, tratándose de costos, lo que toda empresa trata de hacer es minimizarlo, siempre con el límite de no afectar la rentabilidad de manera negativa. Tal como venimos haciéndolo ya respecto de varios otros puntos, vamos a ir desarrollando de la siguiente manera, partiendo de ideas razonadas, fundadas, planteándolas en un gráfico, luego deduciendo las ecuaciones o fórmulas matemáticas que permiten plasmar aquellas ideas. Ese es el desarrollo, esa es la lógica que vamos a seguir. Así entonces, en este caso, nuevamente nos encontramos con el primer cuadrante de un plano cartesiano. Solo que en esta situación tenemos en el eje horizontal, en el eje de las abscisas, el tiempo. Y vemos que acá tenemos 1, 2, 3, n. N, en este caso va a representar un año. N representa, según veremos en un momento, cada uno de los subperíodos o plazos en los cuales se harán los pedidos. Por ahora veamos que hemos denominado N a lo que representa un año, que va a ser nuestra unidad de medida de referencia. Y en el eje de las ordenadas, en el eje vertical, tenemos el nivel de existencias. Bien, ahí está. N será la cantidad de pedidos que se hagan en un año. ¿Cuántas veces se va a requerir el ingreso de material? ¿Cuántas veces se va a requerir el ingreso de material? O sea, material, materia prima o la mercadería de reventa. Esa línea, ese gráfico paralelo al eje horizontal, es lo que se denomina y representa el stock de seguridad. Aquel nivel de inventario que no puede mermarse. Es un stock, es una cantidad que, como su misma denominación lo está mencionando, de seguridad, se mantiene para hacer frente a cualquier tipo de problema o de circunstancia imprevista o tal vez prevista y que sucediese, para que la empresa pueda satisfacer de todas maneras la demanda del material o del producto. Es el mínimo, es el nivel mínimo a partir del cual ya corresponde pedir nuevamente la reposición del stock. No podría estar la cantidad de inventario por debajo de ese stock de seguridad. Ahora fijémonos, este punto que sale acá, que hemos marcado en las ordenadas, representa lo que va a ser la incógnita a
calcular, a develar por nuestra parte ese nivel que va entre el stock de seguridad y un punto, acá representado arbitrariamente allí, es la cantidad Q que intentaremos calcular conforme ha sido mencionado y está expuesto en este momento. Q entonces es el volumen económico, la cantidad de cada uno de los n periodos que se hacen en el año. Q es la incógnita, lo que deseamos calcular y determinar. A su vez, hay que suponer, o este modelo parte de la suposición de que el uso del material, de la materia prima o de la mercadería es constante. Es decir, es igual a lo largo de todo el año. Por lo tanto, eso habilita a considerar que la disminución del stock va a ser una línea recta, al ser el uso constante. De esta manera, esa es una incógnita, la cantidad a pedir, dado que el uso es constante, disminuirá de esta manera hasta ese periodo o subperiodo 1, que todavía no sabemos cuál es. En ese punto se hará el repedido de la cantidad Q, se tendrá el stock total, que será la cantidad, ¿sí?, que sumada al stock de seguridad, la cantidad óptima que minimice el costo, se consumirá de manera constante, se pedirá la cantidad Q, se volverá a armar el stock, etcétera, así hasta completar el año. Se pedirá la cantidad Q y al cabo del año se tendrá entonces que reiniciar el año siguiente, ¿verdad? Los pedidos correspondientes al año siguiente. Esa es la representación gráfica de la forma que asume esta función en la cual pretendemos establecer cuál es el volumen económico, la cantidad que minimiza los costos del inventario. Se llama en este modelo Q', se denomina a la cantidad de productos o de materias primas, lo que correspondan, que se utilizarán en el año, ¿verdad? Esto es, la empresa tiene que tener establecido de alguna manera o estimado de alguna manera cuál es la cantidad de productos, de materias primas, de materiales que va a necesitar vender o usar, según sea el caso, durante el año. Esto no se trata de magia ni de cosas que no tienen explicación. Y se necesitan algunos valores. Por lo tanto, Q' es la cantidad que se usará en el año. Eso es un elemento que la empresa tiene que conocerlo o estimarlo. Por lo tanto, Q', la cantidad que se utilizará en el año, puede, conforme el modelo que estamos viendo, definirse como el producto entre la cantidad de periodos en el año o subperiodos en el año multiplicado la cantidad que se pedirá en cada uno de esos periodos. No conocemos ninguno de estos valores, pero eso no obsta a que ya podamos establecer la expresión que los representa y que los vincula con un valor que sí se conoce, que es Q'. ¿Cuánto se piensa que se utilizará en el año? ¿Cuánto se estima que se utilizará en el año? Y allí que entonces podemos también, despejando n, decir que n, la cantidad de pedidos que se hará en el año, se establece como un cociente entre la cantidad que se utilizará en el año dividido la cantidad de cada uno de los pedidos, de los n pedidos que se hagan durante el año. Seguimos avanzando. Otro valor que tiene que determinarse, que tiene que conocerse para poder desarrollar el modelo de las cantidades fijas es la denominada existencia promedio. ¿Cuánto es la cantidad que en promedio tendrá el inventario a lo largo de todo el año? Vamos a ver que es un valor importante por cómo se usa en la definición del modelo. Bueno, la existencia promedio se determina de una manera muy sencilla. La mitad de la cantidad a pedir, que hasta ahora no sabemos cuál es, hasta ahora no conocemos Q, pero sí decimos, bueno, lo que en promedio va a haber en existencia durante el año es la mitad de la cantidad que tenemos que pedir, lo cual es válido porque el uso constante nos habilita a decir que ese es un valor aproximado, sumado al stock de seguridad, que también tiene que ser un valor conocido y definido
por la empresa, el stock de seguridad. Eso es el valor de la existencia promedio. Si alguien se pregunta, bueno, ¿cuánto es lo que a lo largo del año estuvo en existencia en el inventario? La respuesta es esa. Es ese valor. Q sobre 2 más el stock de seguridad. Se define como el costo unitario de cada producto, pesos V, V corta, pesos V por unidad. Cada unidad vale pesos V. Y ahora sí vamos a determinar cuánto le cuesta o cuáles son los factores que intervienen en la determinación del costo de gestión o de administración del stock de una empresa. El costo de gestión o de administración del stock de una empresa va asociado a los siguientes elementos o a los siguientes factores. Pensémoslo respecto de cualquier organización que ustedes puedan ver o que podamos ver que funcione en el medio, donde se justifique el mantenimiento de un stock de relevancia, por cierto, y vamos a entenderlo sin ningún tipo de problema. Mantener un stock, mantener un inventario, significa un costo de almacenamiento, mantenimiento y control. No se mantiene gratis. Todos podemos darnos cuenta que hay que almacenarlo, eso cuesta al menos un alquiler, y si son edificios propios, la alternativa que podría ser destinarlos a alquiler, hay que mantenerlos en muchas ocasiones, dependiendo del producto de que se trate, y sobre todo hay que controlarlos, ¿verdad? Que no falten productos, que no se pierdan, que no sufran daño, etcétera. ¿Sí? Entonces, todos creo podemos darnos cuenta de que el mantenimiento, la gestión de un stock va vinculado a un costo de almacenamiento, mantenimiento y control. A ese costo, el modelo, nosotros lo vamos a denominar, el modelo lo denomina pesos A, lo que resulte, pesos A por unidad y por año. Se le asocia entonces un costo de pesos A por unidad y por año. Ese es el costo de almacenamiento, mantenimiento y control. Entonces, si nosotros multiplicamos el costo por unidad A por la existencia promedio, que para eso ha sido establecida, por lo que es la existencia promedio, podemos tener lo que va a ser el costo de almacenamiento, mantenimiento y control a lo largo del año. Entonces, al hacer ese producto, resulta que tenemos una cantidad que es pesos A por el producto de la existencia promedio al año. Y ese es el costo de almacenamiento, mantenimiento y control al año, por año. Otro costo asociado a la gestión de un inventario tiene que ver con el costo financiero de inmovilización. El razonamiento es el siguiente: mientras las mercaderías o las materias primas se mantengan sin estar en la rotación de la actividad, comprándose o vendiéndose, o más bien también puede verse como un costo alternativo, que si no tuviese un inventario podría estar logrando una rentabilidad de tipo financiero, ello lleva asociado un costo alternativo de financiación. Entonces, el costo financiero de inmovilización se establece de la siguiente manera: el costo de cada unidad, que es pesos B de corta, lo multiplicamos por la tasa de interés que no está ganando, que está perdiendo de ganar al tener inmovilizado ese activo. El costo pesos B por la tasa de interés va a ser el costo financiero de inmovilización por cada unidad al año. Va a ser el costo financiero que representa tener inmovilizado ese capital por cada unidad, no el capital, sino por cada unidad al año. Entonces, si multiplicamos la existencia promedio, lo que hemos determinado, o el modelo considera la existencia promedio, por ese costo unitario, B por I, lo que obtenemos no es otra cosa más que el valor, el monto del costo financiero de inmovilización total por año. Multiplicamos B por I multiplicado por las existencias promedio, y eso nos da entonces la cantidad, la cuantía del costo financiero de inmovilización a lo largo de un año. Otro costo que
que la bibliografía marca como necesario es el costo de reaprovisionamiento. ¿Qué significa esto? Que cada vez que se hace un pedido de material, ello lleva asociado distintos costos, normalmente costos de orden administrativo, del pedido, del transporte, etcétera, es el denominado costo de reaprovisionamiento. A diferencia de los anteriores, veremos que esta vez el costo de reaprovisionamiento se establece como pesos, vamos a llamarle pesos E, el costo de reaprovisionamiento, por cada vez que se hace un pedido. Pesos E por cada vez que se hace un pedido. Por lo tanto, si multiplicamos el costo del pesos E por cada pedido que se hace por los N periodos que se hagan durante el año, E es un valor conocido. Se supone conocido o estimado razonablemente por la empresa. Se sabe cuánto es lo que significa, el costo que significa cada vez que se hace un pedido. Si multiplicamos ese costo por la cantidad de pedidos que se hacen en el año, que es N, su valor será, reemplazando N por su igual, que acá está, Q' dividido Q, tendremos E por Q' dividido Q. Y eso no será otra cosa más que el peso, los pesos que significa, el monto que significa el costo de reaprovisionamiento al año, por año. Entonces, tenemos tres elementos que integran el costo de gestión de un inventario: almacenamiento, mantenimiento y control. Y acá tenemos su expresión en términos de una expresión matemática. El costo financiero de movilización, cuya expresión está acá, convenientemente explicada. Y el costo de reaprovisionamiento, cuya expresión es la que acá tenemos descrita. De manera que, ¿cómo está conformado el costo anual de gestión o de administración de un stock? Lo vamos a simbolizar como CGS, costo de gestión del stock. Será la suma de cada uno de los tres factores que hace un momento estuvimos desarrollando. El primer término es el costo de almacenamiento, mantenimiento y control. El segundo término representa el costo financiero de inmovilización del capital. Y el tercer término de esa suma representa el costo de reaprovisionamiento. A poco que lo pensemos y lo razonemos, nos damos cuenta que efectivamente son bases razonables las que estamos deduciendo, o las que deduce, las que aplica este modelo de las cantidades fijas, porque es lo que razonablemente demanda la atención de la gestión de un stock. Almacenamiento, mantenimiento y control, por una parte, un costo financiero por tener el capital inmovilizado y lo que suele representar el reaprovisionamiento. Ahora lo que hicimos es, entre los dos primeros términos, tomar factor común, las existencias promedio, el factor común y nos queda esa suma. Bien, lo que tenemos expuesto acá es una expresión algebraica, una ecuación que representa el costo de gestión. Como ya todos sabemos por matemática, los mínimos o máximos de una función se buscan en los puntos donde las derivadas son iguales a 0. ¿Verdad? Eso lo sabemos por matemática. Como acá lo que pretendemos hacer es minimizar el costo, lo que buscaremos es la derivada de esa función del costo anual de gestión del stock respecto de las cantidades Q. Q, respecto de la cantidad Q. Luego igualaremos a 0 y encontraremos cuál es la expresión que nos muestra el lote económico o cantidad a comprar tal que se minimice el costo de gestión. Allá vamos. Haremos la derivada del costo de gestión del stock con respecto a Q. Todos seguramente manejarán con soltura estos conocimientos matemáticos. Y lo que tenemos es, cuando derivamos el primer término de esta suma, el resultado es el que vemos acá. Y luego, cuando derivamos el segundo término, el resultado es el que tenemos en esta segunda expresión. Vamos a despejar ahora Q. Primero igualamos a 0, ¿verdad? Y despejamos Q.
Ahí está la igualación a 0. Despejando Q, llegamos a la expresión del pedido, de la cantidad óptima a pedir. Q, ¿sí? La cantidad óptima a pedir tal que se minimice el costo de gestión del stock es la que vemos acá, la raíz cuadrada de un cociente. El cociente está formado del numerador, el número 2 multiplicado por el costo de reaprovisionamiento, multiplicado la cantidad que se tiene estimado que va a salir en el año. Y en el denominador la suma del costo de mantenimiento, almacenamiento y control, multiplicado el costo por unidad, multiplicado, sumado el costo financiero también por unidad. Esa no es otra cosa, según decíamos entonces, que la fórmula del lote o volumen económico, que minimiza el costo de gestión del inventario. Representa la cantidad, ya sea de materia prima, materiales o mercadería de reventa, según cuál sea el caso, a pedir en cada una de las n veces durante el año. Esa es la fórmula y así se ha deducido. Ahora vamos a ver con un ejemplo cómo resulta la aplicación. Entonces, vamos a considerar la siguiente información relativa a un inventario del producto Z. El costo de almacenamiento, mantenimiento y control es 7 pesos por unidad por año. El costo de compra de cada unidad es 82 pesos por unidad. En el año se prevén salidas para el próximo año del orden de 31.000 unidades. El costo de reaprovisionamiento es 520 pesos por cada pedido y el costo financiero de inmovilización se estima en el 15% anual. El inventario de seguridad se ha establecido en 150 unidades. Se le pide que calcule con esa información el tamaño económico del pedido, cuántos pedidos deben realizarse en el año, cuánto tiempo transcurre entre dos pedidos, cuál es el nivel medio del inventario o las existencias promedio, cuál es el costo anual de administración o gestión del inventario para el tamaño económico que se haya calculado, en el punto 1, y para verificar que lo calculado es correcto, se pide que se calcule el costo de gestión del stock anual si la cantidad ingresada en cada pedido, es decir, el tamaño económico del pedido calculado en el punto 1, variase 5% en más o si variase 5% en menos de lo calculado en ese punto 1.